alumnos, familias y personal del centro. Dentro de la semana vocacional que hoy comenzamos en nuestro colegio, es un verdadero honor recibir a don Jaime Mayor Oreja, a quien quiero agradecer muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación, haciendo un hueco en su apretada agenda para conversar con nuestros alumnos sobre algo tan importante como es la orientación vocacional, tanto a nivel profesional como personal. No nos reúne hoy una conferencia política ni un repaso a la actualidad, sino algo mucho más esencial para todos nosotros: la reflexión sobre las decisiones que dan forma a una vida, sobre el sentido de la vocación y la responsabilidad a la hora de elegir un camino y un proyecto personal de vida. Don Jaime Mayor Oreja, que mantiene aún hoy una vida activa en la sociedad civil, ha desarrollado una larga trayectoria de servicio público, ocupando responsabilidades de la máxima relevancia en momentos especialmente complejos de la historia reciente de España, tanto como ministro del Interior como eurodiputado. Pero más allá de los cargos, que probablemente a ustedes les dicen poco, hay algo que creo resulta especialmente valioso para ustedes, que están empezando a reflexionar sobre su futuro más próximo: la constancia con la que don Jaime ha mantenido sus convicciones, la coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía, y la disposición a asumir el coste personal de las decisiones difíciles que tantas veces tuvo que tomar. A lo largo de su vida pública le ha tocado actuar en contextos de enorme presión e incertidumbre, y en ocasiones también de riesgo personal. Precisamente por eso su testimonio resulta especialmente significativo, porque nos habla de lo que significa elegir no siempre lo más cómodo, sino lo que uno considera más justo, no lo más fácil, sino lo más necesario. Personalmente, también como director del colegio, quiero expresar mi admiración por esta coherencia sostenida en el tiempo, por su sentido del servicio y por la serenidad con la que ha afrontado responsabilidades que no siempre fueron fáciles ni agradecidas. Creemos que su ejemplo tiene un enorme valor formativo para ustedes, nuestros alumnos, y también para todos nosotros. La orientación vocacional no consiste tanto en decidir qué carrera estudiar o qué profesión dedicarse, sino sobre todo en decidir qué tipo de persona quiere uno ser, qué valores está dispuesto a defender y qué responsabilidades quiere asumir. Por todo eso, precisamente, está hoy don Jaime con nosotros. Querido don Jaime, muchas gracias por su presencia hoy en el Colegio Juan Pablo II y por su generosidad para compartir su experiencia con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias al colegio, a los colegios de San Juan Pablo II por la posibilidad de tener este intercambio de puntos de vista con vosotros, los alumnos de este colegio, que ya me ha dicho el director que es uno de los colegios importantes y referenciales en Madrid, como todos, la obra que Juan Carlos Corbera está al frente de la misma. Bueno, yo voy a tratar de hacer una intervención que no es fácil para mí, porque muchas cosas que voy a contar no es porque no seáis inteligentes, no habéis tenido tiempo ni siquiera para aproximaros a ella, ¿no? Porque os voy a hablar de cosas que parece que no han existido nunca, porque no las habéis vivido, porque no sé qué año nacisteis, pero todos sois del 2000 en adelante, ¿no? Y yo claro que me voy a referir a las etapas en las que yo puedo dar simplemente un testimonio. Yo voy a dar un testimonio de 3 etapas en mi vida, pero antes de eso, qué importante es la semana vocacional. Es muy importante la vocación en la vida, ¿eh? Acordaros de que todos servimos para algo y nadie sirve para todo. Es decir, yo sirvo para algunas cosas y no sirvo para otras. Y al cabo de los años, porque eso no lo sabes con seguridad cuando vais a tener que tomar una decisión en vuestras vidas, yo al cabo de muchos años pues me he dado cuenta que yo tenía una vocación pública. Y si a mí a los 15, 16, 17 años me llegan a decir que yo me iba a dedicar a la política, no me lo hubiese creído, porque era muy tímido, muy vergonzoso, porque me costaba levantar la mano en clase para preguntar por sentido del ridículo.
y porque yo recuerdo que en mi colegio de San Sebastián, marianistas de San Sebastián, en los años 60, fijaros qué años, qué lejos están. Yo recuerdo que había un concurso entre los compañeros de clase, quién era el compañero más completo, es decir, que tenía mejores notas, que era más deportista, que era mejor compañero, y nos escogieron a 3. Yo estuve rezando en la votación para que no fuese el primero, porque el primero tenía que hacer un discurso 2 semanas después en la cena de final de colegio marianistas, y a mí me aterraba pensar que tenía que hablar en público. Bueno, pues 50 años después me he dado cuenta que solo he tenido que hablar en público en mi vida. Y me he dado cuenta que además esa era mi vocación. Y que con todas mis limitaciones, cuando a uno le gusta desarrollar una actividad, al final acaba teniendo vocación. Lo malo son las personas que trabajan en cosas que no le gustan porque además las hacen mal. Y es muy importante por eso la decisión, tan importante como la decisión de con quién os caséis en la vida. También os caséis con vuestra actividad y con vuestra profesión. Por eso es una decisión importante, que además no tener problemas en el sentido de que a lo mejor no acertáis del todo, porque al final tú vas derivando a lo que tú crees, para lo que crees que tú sirves. Y no hay que, en la vida no hay que angustiarse nunca más de lo necesario. Y en ese sentido vosotros tenéis que dar importancia, hacer un esfuerzo cuando tengáis que decir por dónde oriento mis estudios una vez que ya paséis esta etapa en la que todo es para todos, es una educación general. Entonces yo voy a tratar de explicar un poco, y si no entendéis algunas cosas, por favor me lo preguntáis luego. Lo que no me gustaría es que no entendierais lo que os explique, por una razón, porque perderíamos vosotros el tiempo y yo menos, que es menos importante, pero me gustaría que vosotros luego con total naturalidad, si no habéis entendido algo, me lo digáis. Bueno, yo he tenido en mi vida pública 3 etapas. La primera etapa, muy joven, cuando yo estaba en mi tierra, yo soy de San Sebastián, y estábamos en lo que era la transición a la democracia en España. Estoy hablando del año 1977. En aquellos años, en mi tierra, una organización que ahora ya no sabéis qué es, pero que para los que tenemos la cierta edad sabemos muy bien que es ETA. ETA, una organización terrorista, era una organización implacable que parecía que lo dominaba todo. ETA, con el crimen, con el asesinato, pero con el ambiente de confusión, con una crisis brutal que vivimos aquellos años, parecía invencible. Es el primer sentimiento que tengo. Esos años se denominaron años de plomo. ¿Por qué? Porque teníamos, en el año 80, por ejemplo, 100 asesinatos al año. Es decir, cada 3 días teníamos un asesinato. Y hubo secuestros muy sonoros. El presidente, por ejemplo, de don Antonio Oriol, del Consejo de Estado, una institución del Estado secuestrado. El general Villaescusa secuestrado. Un atentado terrible con unos abogados laboralistas de Atocha en Madrid, asesinados. Es decir, era un sobresalto permanente. El terrorismo era determinante, era decisivo y llenaba todas las noticias, todos los titulares de comunicación, medios de comunicación. Bueno, en aquellos años, yo tenía exactamente 25 años, yo había terminado mi carrera. Yo soy ingeniero agrónomo y luego lo que pasa, como me di cuenta que yo iba a ser un mal ingeniero agrónomo o que no me gustaba suficientemente, empecé mi carrera de Derecho y llegué hasta tercero de Derecho. Y lo que pasa es que en ese momento se produjo una encrucijada. La vida está llena de encrucijadas, ¿eh? No sé si son casualidades o es el factor de la providencia, pero hay momentos en los que te toca decidir, te toca optar. Y yo en aquel momento tenía tanta ilusión por la transición a la democracia en España, estaba tan convencido que el gobierno de Adolfo Suárez era el que estaba haciéndolo bien, es decir, no era la ruptura con el régimen anterior, era la reforma de la ley a la ley,
lo que estaba impulsando aquel proyecto. Yo creí, me apasionó el proyecto, porque yo me di cuenta que mi tierra vasca, que para mí era idílica, maravillosa, de pronto, a partir de un determinado año, año 70, año 69, era un polvorín. Y descubrimos lo que no habíamos intuido, que vivíamos y que estaba debajo, en el subsuelo de aquella sociedad. Entonces, en aquel momento, yo fui, con 24 años, el presidente del partido de la UCD de Guipúzcoa, no por brillantez mía, es que no se atrevía nadie, porque todos tenían miedo, todas las personas que tenían algo que perder, un empresario, un abogado, un notario, un trabajador, tenía miedo de pertenecer al Partido Gobierno de España. Y de hecho, en un momento determinado, en el año 80, cuando yo tengo, en el año 80, yo tengo 28 años, 29 años, claro, yo voy asumiendo todas las responsabilidades del partido, porque es que hay muy pocos que quieran serlo. Y en aquel momento era el primero de Guipúzcoa, el presidente de aquel partido, que se llamaba Unión de Centro Democrático, Adolfo Suárez, pero también era el secretario general del partido de la UCD en el País Vasco. Y entonces, a partir del año 80, ETA, que había matado a guardias civiles, a policías nacionales, a toda la persona que estuviese vinculado al régimen anterior, los mataban sin pedir permiso. Eran fácilmente reconocibles y eran fácilmente asesinados. Pero en un momento determinado, claro, deciden actuar contra los miembros del partido del gobierno. Y en el año 80, a partir del mes de agosto de 1980, pues vamos sufriendo un conjunto de atentados. El año 80, en agosto, yo soy el primero que tiene un atentado. Yo hacía siempre una carrera de footing que hacía entre Monte Higueldo, San Sebastián y la playa de Orio. Bueno, y me dijeron 2 meses después, porque yo no me di cuenta de nada, hacía todos los días una rutina, que era lo peor, no se puede hacer rutinas en esas circunstancias, y me dijeron que habían intentado atentar, curiosamente, con mis hermanos, porque hacíamos footing los 3. Y yo creo que la providencia hizo que ese día no robara un segundo coche, atentaban con 2 coches siempre, un coche para la acción, un coche para la huida. Y entonces, bueno, cambió el tiempo y yo dejé de hacer footing y me salvé. 2 meses después me lo contaron. Pero luego mataron a un líder de la UCD de Vitoria, el 29 de septiembre, y luego mataron al número 3 de la candidatura en la que yo iba, Jaime Arrese, alcalde del Goibar, y a las 4 días mataron al número 2 de mi candidatura al Parlamento Vasco, Juan de Dios Doal. Y posteriormente ellos fueron actuando contra personas próximas a la UCD, al partido en aquel momento. Pero ¿qué recuerdo tengo de aquella época? Pues para mí algo muy importante en la vida, que en los momentos de dificultad necesitas más la fe que en los momentos de tranquilidad. La fe la necesitas especial y singularmente en los momentos difíciles de tu vida, que están, seguro que estarán con vosotros también, os llegarán, no exactamente igual que el mío, pero los momentos difíciles, las tragedias que uno tiene que vivir en la vida, pues están ahí, forman parte de tu cruz. Tienes días de cara y tienes días de cruz. Y siempre que tienes cara, tienes que pensar cuándo te llega la cruz. Bueno, pues aquellos años para mí fueron importantes para darme cuenta que para mí la fe tenía un sentido trascendente de la vida, saber que no somos como caballos, como vacas, que desaparecemos y se ha terminado por nosotros. El sentido de trascendencia es fundamental para afrontar esos momentos. ¿Qué aprendí también? Aprendí también, ya no en el terreno personal, lo que era esencialmente el terrorismo. El terrorismo no es la expresión de una situación de injusticia social, no, es la expresión del odio. Cuando se odia, cuando se acumula el odio en los corazones de las personas, matan. El fin justifica los medios, todo vale. Y se puede asesinar a quien no piensa como tú. Bueno, pero yo que aprendí también a nivel colectivo, que el problema que teníamos los vascos no era que de pronto surgiera
una conciencia de que teníamos una nueva nación y que estamos oprimidos por España. No, fue una suma de quiebras de conciencias personales e individuales. Mi generación dejó de creer. Mi generación dejó de tener referencias permanentes. Entonces fue una suma de conciencias amorfas, de pérdidas de conciencia. Y por eso sucedió que un país como el nuestro, el País Vasco, que estaba lleno de vocaciones misioneras, lleno de práctica religiosa, la conciencia estaba presidida por una fe, por una religión. De pronto, una pseudo-religión sustituyó a la otra. La nueva pseudo-religión era el Movimiento de Liberación Nacional. Una pseudo-religión. Había que liberar al País Vasco del yugo español. Y esa pseudo-religión, cuando tienes una pseudo-religión, sustituye a la otra que está antes que ella. Y entonces eso es lo que sucedió, eso es lo que es el problema vasco. Eso significa esencialmente mi aprendizaje, tanto a título personal como a título público, respecto a lo que pasaba en el País Vasco. Bueno, luego tuve otra segunda etapa, a partir de 1996 hasta el 2001, de ministro del Interior de España, y yo también aprendí en esa etapa que España tenía un problema de nación. En aquella época hubo dos miedos en España, en el nacionalismo vasco y catalán y en el socialismo español. El primer miedo fue cuando, os lo dirán vuestros padres, el año 97, julio del 97, el 10 de julio secuestran a Miguel Ángel Blanco, el 12 lo asesinan porque no era un secuestro, era un asesinato a cámara lenta. El 1 de julio de aquel año habíamos liberado, la Guardia Civil, a un funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara. Pues bien, cuando el nacionalismo vasco vio la reacción que se estaba produciendo en todas las calles, plazas españolas y vascas, tantas manos blancas para gritar contra ETA, pensaron que España, los españoles, no solo íbamos a derrotar a ETA, sino que también íbamos a derrotar al nacionalismo. Y les entró un pánico enorme. Y aquel espíritu que había promovido todas esas movilizaciones, que era el espíritu de Ermua, les obligó a llegar a un acuerdo con ETA, a los nacionalistas vascos. Lo hicieron un año después, el 16 de septiembre del año 98, hacen un acuerdo que se llama Estella, en donde fundamentalmente el PNV pierde legitimidad moral y dice: yo voy con vosotros a los objetivos comunes que tenemos, es decir, la autodeterminación, es decir, el derecho a separarnos de España, es decir, a la ruptura. Exactamente es lo que sucede en aquella fecha. El pánico en el fenómeno nacionalista vasco y catalán. En España veréis, os dirán que hay dos nacionalismos, el vasco y el catalán. No es verdad. Hay un único movimiento. Lo que va cambiando es la vanguardia y la retaguardia de ese movimiento nacionalista. Durante años, la vanguardia era la violencia, el terror, ETA. Y era vanguardia de todo el movimiento nacionalista. Consiguieron mucho poder, muchas veces por miedo a ETA. Determinaron cosas en España por miedo a ETA. Hubo una decisión de que no hubiese energía nuclear en España porque ETA decidió desnuclearizar la costa vasca y mató al ingeniero Ryan, al jefe posterior de Lemóniz, que era la central. Hoy no tenemos energía nuclear porque la violencia decidió. Hoy hay comunidades históricas que parece que son las vascas, la catalana, y son mucho más, comunidad histórica, la castellana, Asturias, Aragón. Sin embargo, las singulares son País Vasco y Cataluña. ¿Por qué? Porque hubo un miedo al terrorismo y determinó el futuro del terrorismo. Posteriormente, porque ganó una elección Rodríguez Zapatero, al final, en el 2004, porque hubo un atentado terrorista, que murieron 200 españoles un jueves en unas elecciones que se produjeron un domingo. La violencia determinante.
¿Por qué hicimos una transición u otra? ¿Por qué se decidió una? Pues porque el que iba a ser supuestamente el sucesor de Franco, el almirante Carlos Blanco, el 20 de septiembre de 1973 fue asesinado y marcó la transición, violencia determinante. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que yo aprendí en el gobierno? Pues que España, a diferencia de otros países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, no tienen ese problema de nación. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos un movimiento nacionalista que posteriormente, además, hoy se hace gobierno. Y hoy, la segunda reflexión que yo quería trasladar es que España tiene un problema de nación. Por complejo de inferioridad de nosotros, el conjunto de los españoles, tenemos un complejo de inferioridad frente a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y eso hace que hoy tengamos un problema de nación. Todo esto hay que sumarlo al otro miedo. Yo he hablado del miedo que tuvieron los nacionalistas. Pues bien, los socialistas tuvieron otro miedo. Cuando el Partido Popular obtuvo 185 diputados, mayoría absoluta en España, en aquellas elecciones. No habéis nacido vosotros, o casi. Pero ¿qué sucedió? Que es de otro pánico. Y entonces, al miedo del nacionalismo se sumó el miedo de los socialistas. Pensaban que España era una nación que iba a ser durante muchos años, digamos, de un signo político. ¿Qué hicieron? Abrazarse en un proceso, en un acuerdo. ¿Cuándo? Después del 11M. Del 11M es el día del atentado terrorista. Entonces Zapatero, el presidente, pactó con ETA. ¿Qué pactaron? Lo que llamamos un proceso. Es decir, vamos a empezar un proceso que además está conocido como un proyecto de resolución de conflictos, que nos lo habían ofrecido a mí en particular en 1997. Pero ante la pregunta que yo le hice al gran experto en el conflicto, le dije, pero vamos a ver, está muy claro, tú planteas un proyecto de paz, un mal llamado proceso de paz, y en la cúspide de la paz, cuando sigamos la estela de lo que nos dicen los mediadores internacionales, ¿yo con qué me voy a encontrar? ¿Con España? ¿O con la ruptura de España? ¿Con la autodeterminación de los pueblos de España? Y él me contestó, eso no tiene respuesta. Y yo le dije, pues es un placer haberle conocido, pero yo no voy a llevar a España a un proceso en el que al final sea la autodeterminación de los pueblos de España. Bueno, los socialistas lo hicieron, creyeron que lo más importante era de acabar de cualquier manera con el terrorismo y pactaron un proceso, que es el que hoy, en mi opinión, sufrimos, padecemos. Pero lo que quiero deciros es que el resumen de esa segunda etapa en mi vida fue: hay un nacionalismo vasco y catalán, un movimiento único. A veces unos son vanguardia, ahora la vanguardia fue ETA, hoy son las instituciones catalanas. Tercero, hemos aceptado que otros hayan escrito la historia de España. Incluso al final hemos decidido creernos que hemos derrotado a ETA, cuando no hemos derrotado a ETA, hemos pactado con ETA. Y eso significa que la mentira ha sustituido al crimen. El crimen era determinante, como lo acabo de decir, pero ahora ha sido sustituido el crimen por la mentira. Han hecho un proceso, están haciendo un proceso. Y todavía hay gente que dice que hemos derrotado a ETA. Bueno, eso significa que España padeció una leyenda negra, terrible, de lo que habíamos hecho en Hispanoamérica. Y eso nos encerró, nos acomplejó, y cuando tú te encierras y te acomplejas, al final te acabas matando con el otro español, con el que no está de acuerdo contigo. Y así llegó las guerras civiles españolas del siglo XIX y la guerra civil española de 1966. Bueno, ¿qué sucede? Que hoy la mentira ha sustituido al crimen. Y él nos dice, no, pero la mentira es un mal menor y el crimen es un mal mayor. ¡Qué bien! Pues no, el mal mayor en la vida, el mal menor siempre consolida el mal. Si tú votas porque buscas el mal menor, al final estarás consolidando el mal. Tú siempre tienes que buscar un tipo de bien, aunque sea un bien menor, pequeño, pero un bien. Pero si tú lo haces, si votas en una elección por temor, por miedo, porque hay que apoyar el mal menor, al
final estarás consolidando el mal. Y España, en España se sustituyó el crimen, un mal mayor, por la mentira, un supuesto mal menor. Pero la mentira, ¿qué es lo que está consolidando? El gobierno de los terroristas. Y en el País Vasco y en Navarra van a gobernar en un año y medio ETA, porque ha ganado al otro partido nacionalista, que es el Partido Nacionalista Vasco. Pero vamos, en cualquier caso, la segunda enseñanza. España es una nación, no es una nación de naciones. Por eso, lo dijo los propios obispos hace muchos años, dijeron que era un bien moral. La unidad siempre es un bien moral. La desunión siempre es un mal, y la fractura siempre es un mal. Cuando además la historia ha consolidado una nación como España, que es la más antigua del mundo. Yo recuerdo siempre, cuando yo iba a entrar en el gobierno, cuando estaba un día enfrente de la Bahía de la Concha de San Sebastián, se acercó el presidente de un partido, Partido Nacionalista Vasco, que ha sido el que ha gobernado y que va a dejar de gobernar en poco tiempo el País Vasco. Y aquel presidente, se llamaba Javier Arzayus, me dijo: sé que vas a ser ministro del Interior, pero no te equivoques nunca. España no va a ser una nación nunca como Italia, como Francia, como Alemania, como Gran Bretaña. España es y será siempre un zoco. Un zoco es un mercado árabe en el que todo se compra y todo se vende. Bueno, yo siempre recuerdo aquella frase porque dije, pues yo voy a actuar como si España fuese una gran nación, porque vamos a ser menos que los franceses, que los ingleses, que los italianos y los alemanes. Bueno, la tercera etapa de mi vida se produce en el Parlamento Europeo. Llega el 11M, el terrible aquel atentado, y deciden que yo sea, durante 2 elecciones, el líder, el presidente de la delegación española en el Parlamento Europeo. Bueno, ¿yo qué he aprendido en estos años en el Parlamento Europeo? Pues que hoy Europa va caminando hacia la irrelevancia, hacia la nada. España tiene un riesgo de ruptura, pero es tan importante que tomemos conciencia de ese riesgo. Pero es que en Europa hemos hecho una Unión Europea irreconocible, es decir, la Unión Europea, la Comunidad Europea, en el año 48, sus padres fundadores, que era de Gasperi, Schuman, Adenauer, Manet, todos ellos, la mayoría de ellos hoy están siendo beatificados, porque la Unión Europea, la Comunidad Europea, se hace sobre fundamentos cristianos, para evitar que volvamos a matar a los europeos, como se habían matado en 2 guerras, alemanes y franceses, en las 2 guerras mundiales. Entonces hay que edificar una comunidad, una unión sobre fundamentos cristianos. ¿Qué es lo que se produce? Que en aquel momento la Unión Europea tiene alma y no tiene cuerpo. Y 70 años después, hoy tenemos cuerpo, pero hemos perdido el alma. Es decir, hoy nadie se acuerda que la bandera europea que veréis no es la bandera con las estrellas, son los países o las naciones de Europa, no. Es el manto de la Inmaculada Concepción de María, lo que preside la primera bandera de la Comunidad Europea. Los padres fundadores no es que fuesen unos muy de izquierda o muy de derecha, no, eran personas que la inmensa mayoría de ellas tenían fundamentos cristianos. Claro, 70 años después, cuando tú vas al Parlamento Europeo, como he estado yo 10 años, claro, la moda dominante es lo contrario, es decir, una obsesión destructiva de los fundamentos cristianos de Europa. Es como la ONU, o como la UNESCO, o como la Organización de Estados Americanos, organizaciones supranacionales, es decir, por encima de la nación, que quieren imponer un nuevo orden mundial. De quieren sustituir una sociedad que se fundamentaba en fundamentos cristianos, valga la redundancia, por esta cultura que hoy llamamos la cultura de la nada, la cultura woke. Es decir, una obsesión enfermiza de destrucción y de sustitución y de reemplazo.
de nuestros fundamentos cristianos. Entonces, claro, la Unión Europea, Europa necesita entender que tiene tres grandes pilares. En el ámbito de las leyes, el derecho romano. En el ámbito de la filosofía griega. Y la síntesis de ambos dio lugar al cristianismo. Si tú, de esos tres pilares, ya nadie se acuerda del derecho romano ni de la filosofía griega, pero te queda el cristianismo y tienes la obsesión de romper ese pilar, quebrar ese pilar, pues claro, sucede que vas a la irrelevancia. Y tú en la vida tienes que tener los fundamentos. Y Europa tiene que tener los fundamentos cristianos. ¿Qué aprendí yo en aquel momento? Pues que fundamentalmente nuestra crisis era una crisis de fundamentos, no era una crisis política, ni social, ni económica, ni una crisis, como decir, de representatividad de los partidos, no. Es una crisis que está en los fundamentos. Y eso hace que este sea el principal problema que tenemos que saber hacer frente, que tendréis que saber hacer frente. Una civilización que pierde el sentido de la trascendencia acaba siendo una no civilización. Tú tienes que tener un cierto sentido de la trascendencia, aunque no seas creyente. Hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente. Pero tú tienes que tener los fundamentos. Una civilización es un cúmulo de fundamentos, una suma de fundamentos. Pero si tú tienes una crisis en los fundamentos, esa civilización entra en crisis. No solamente tu fe, sino esencialmente la civilización, que en este caso se llama Europa. Entonces Europa necesita recuperar alma. ¿Y para eso qué hace falta? Una regeneración, una refundación, un repensar Europa, que es un reto que tendréis delante de vosotros. ¿Hay que destruir la Unión Europea? En modo alguno. Lo que hay que hacer es tener el coraje de regenerarla. ¿Hay que destruir España? No, en modo alguno. Lo que tienes que ser capaces de revertir muchas cosas que están avanzando en esta última etapa de nuestra política. Bueno, entonces, en esos tres planos, pues ahí está mi trayectoria y está mi quehacer en la vida pública. ¿Y al final en qué he terminado? Pues he terminado desde la convicción que tuve en el País Vasco en aquellos años tan complicados, después en el gobierno de España, en donde me di cuenta de la crisis de España como nación, y hoy que me he dado cuenta de la dificultad de Europa que tiene, pues he acabado en una fundación que esencialmente cree que la crisis está en los fundamentos. Nosotros hemos constituido desde hace 4 años una fundación con los 4 puntos cardinales: norte, este, oeste, sur. Se llama NEOS y significa esencialmente que vivimos una crisis de fundamentos, que no es una crisis de la verdad, que los relatos, que son medias verdades, es decir, las más difíciles de combatir, nos están sustituyendo. Que los católicos, que tenemos una referencia absoluta, nosotros creemos en una verdad absoluta, creemos en Dios. Tenemos más obligación que nadie en buscar la verdad en cada uno de los hechos cotidianos. Todos tenemos la obligación de buscar la verdad. Quiero deciros una cosa, en cada hecho que tengáis en vuestra vida, hay una verdad y una mentira. Es decir, tú sabes cuando haces el bien y cuando haces el mal. Para eso tenemos la conciencia. Por eso el examen de la conciencia, que es el primer paso de una confesión, tiene que ser un examen de la verdad. ¿Qué es lo que has hecho de verdad en el día y qué es lo que has hecho de mentira? Por aparentar, para quedar bien con los demás, para de alguna manera que los demás te acepten mejor. De la misma manera que hay siempre en cada hecho una verdad y una mentira, pues hay un bien y un mal. Opiniones para todos los gustos. Interpretaciones múltiples, pero en cada hecho hay una verdad. Tú sabes muy bien por qué has suspendido un examen, o tú sabes muy bien qué has hecho en clase mal hecho, o qué has hecho bien, y normalmente esa es la gran crisis que hoy padecemos, porque el relato
Es decir, la media mentira es mucho más cruda que la verdad. Tú la verdad la tienes que buscar. Y al buscarla sabes que tienes que ir a la raíz de los hechos. En cambio, cuando tienes una mentira o un relato, que es lo mismo, una media verdad, tú tratas de utilizarla, de expandirla. Y es más cómodo. Cuando se dice crisis de la verdad, es una crisis de comodidad. Es decir, mi generación se ha hecho cómoda. El dinero se ha convertido en el valor por excelencia. Tú eres una persona que has hecho algo si tienes dinero y menos si tienes menos dinero. Medimos por el termómetro probablemente de lo menos sólido que hay en el mundo, que es el dinero. El dinero que todos necesitan, obviamente, pero pasa de mano en mano. Es líquido, es gaseoso. En cambio, otros principios en la vida, la autenticidad, el bien hacer, la generosidad, el significado de la obligación bien hecha, el significado de la obligación sin que los demás lo sepan. Todo eso es lo que esencialmente significa esencialmente la verdad. Bueno, por eso esto es una batalla, una tarea que os corresponderá a cada uno de vosotros. Bueno, 3 etapas, un testimonio de lo que han sido 3 etapas y sobre todo de las enseñanzas que yo he adquirido en las 3 etapas tan distintas para acabar defendiendo lo más importante, que lo diré una vez más, son los fundamentos, las referencias permanentes que tenemos en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jaime, por compartir con nosotros estos recuerdos, por una parte tan personales y también tan vinculados con la historia reciente de España, la manera en la que usted supo ejercer el servicio público. Estoy convencido que para nuestros alumnos es un faro a la hora de orientar también su propia vida. No sé si tienen ustedes alguna respuesta, alguna pregunta para don Jaime. Anímense, no se queden con la curiosidad. Ahí hay uno por ahí. Parecéis como yo de San Sebastián, que le da vergüenza a preguntar, ¿eh? Ahí. Vale, si hacemos silencio, por favor, yo creo que podemos oír a su compañero. ¿Sí? Pues mira, hay una palabra que se utiliza, que yo no la utilice porque está ya muy manida, que son los valores, las crisis de valores, la crisis de valores cristianos. A mí me gusta, más que la palabra valores, hablar de fundamentos y virtudes. Nosotros, más que decir fundamentos, pues es el fundamento de tu vida, la razón por la que tú orientas una actividad, la razón por la que haces algo. Y virtudes porque tienes que hacer virtud en tu hacer. Entonces, yo no me gusta utilizar el término valores, menos el de valores cristianos, sino fundamentos cristianos y virtudes. Es otra manera de expresar lo mismo. Por allí también. Se pone en pie, por favor, y le oiremos. ¿Perdone? Vas aprendiendo en la vida. La vida es un aprendizaje. Entonces vosotros tenéis que saber que además de las lecciones que recibís en el colegio, al mismo tiempo la vida os está dando lecciones. Son lecciones de vida. Eso es algo que no está arreglado, no está como la geografía, como la historia, las matemáticas, que tienen unas reglas y unos tiempos de aprendizaje.
No, las lecciones de la vida, cada uno tiene que saber apreciarlas y buscarlas. Y tú a lo mejor después de un curso de colegio tienes alguna lección de vida que no se trata de materia específica, ¿no? Hay un libro estupendo que es un libro que se llama Alicia Delibes, que se llama El fracaso en la transmisión del saber, el suicidio de Occidente. ¿Tú qué es lo que tienes que dejar a tus hijos? Bueno, tú tienes que dejar una serie de fundamentos, de reglas, pocas, muy pocas. Pero si tú no las transmites, tú llevas al Occidente al suicidio. Tú te olvidas de cómo han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Nosotros creemos que somos mucho mejores que nuestros abuelos y bisabuelos. No deja de ser una estupidez. Nosotros tenemos más medios de comunicación, viajamos más, conocemos mucho más mundo, pero por eso somos mejores. Y nosotros creemos que somos unas generaciones, la vuestra y la mía incluso, que solo nos corresponde administrar el bienestar material. Mis abuelos tuvieron que soportar 3 guerras. Diré que es lo que vais a tener que padecer vosotros. No, yo no pronostico lo que va a suceder, yo diagnostico lo que sucede. Creemos que vivimos en una sociedad que no es la que es de verdad. Y nosotros tenemos una sociedad que queremos que sea siempre la misma, en el sentido de que estemos siempre presididos por el bienestar material. Pero ¿quién te dice a ti que a lo mejor vamos a tener que ver una etapa en la que no hay tanto bienestar material? Y que a lo mejor ahora en este mundo, en el momento en el que Europa va a la nada o a la irrelevancia, las potencias asiáticas, no digo China, las potencias asiáticas, sobre una mentalidad del esfuerzo. Los estudiantes chinos que van a universidades extranjeras muchas veces son imbatibles, porque son muy listos, no, porque trabajan lo que no está en los escritos y porque tienen la cultura del esfuerzo arraigada. ¿Por qué? Porque han vivido muy mal. Yo siempre recuerdo un día con una persona que trabajaba en la embajada china en España, estaba organizando un viaje conmigo de la delegación europea a China y me contó su vida y me dijo: mire, yo no entiendo a los europeos, yo viví siempre en Pekín, en un piso con mis padres de 14 metros cuadrados. 14 metros cuadrados, sin que seáis expertos en matemáticas, son más o menos menos de 4 metros por 4 metros. Claro, compartían cuarto de baño con otros vecinos, compartían cocina con otros vecinos. Vivió, y tenía mi edad, 14 metros cuadrados. Se fue a estudiar a México, español, por eso hablaba conmigo con mucha facilidad. Y mientras se había casado y se había muerto su madre. El gobierno chino impidió que su marido le dijese que había muerto su madre porque tenía que volver de inmediato a China, a Pekín. ¿Y qué sucedió? Pues que su marido participó y no le dijo nada. Y cuando terminó su curso de español en México, le dieron la noticia. Bueno, esta señora, que tenía, insisto, mi edad, solo tenía una ilusión en su vida. Su único hijo estaba haciendo la oposición de entrada a la universidad. Esto era para ella vital. Hasta el punto, como era miembro del Partido Comunista de China, que tenía un pequeño privilegio, porque los exámenes eran muy objetivos, pero tenía un pequeño privilegio, que era del Partido Comunista, y tenía la posibilidad de tener un profesor particular para preparar esas oposiciones. Y he dicho, claro, este chico, el hijo de esta señora, va a competir con mis hijos. Pero estos han vivido la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la dificultad. ¿No?
eso es una tragedia, no entender que vosotros tendréis, con seguridad, en un mundo cada día más complejo, pero en cualquier caso es seguro que vais a tener que hacer más esfuerzo del que nos gustaría hacer para poder tener una cultura de la obligación, no solo del disfrute de los derechos. Entonces, cuando yo digo la transmisión del saber, consiste en lo siguiente. Por ejemplo, yo ¿qué quiero trasladarle a mis hijos? Pues quiero trasladarle que yo he sido un hombre feliz con lo que he sido y con lo que no he sido. Con lo que he tenido y con lo que no he tenido. O por ejemplo, yo tengo que enseñar a mis hijos que el momento más feliz de mí, en los momentos más felices de mi vida, nunca me los ha dado el dinero. A mí los momentos más felices de mi vida los ha dado lo que no cuesta dinero. A lo mejor una conversación con tu hijo. O a lo mejor, después de una discusión con tu mujer, resolverlo. O por ejemplo, con lo mal que rezamos todos los días, un día que rezas bien y dices que bien estoy. No cuesta dinero. De la misma manera que otra transmisión de saber que hay que saber hacer en nuestras vidas es algo así tan sencillo como el disfrute no está, la felicidad no está en el disfrute de los derechos que tienes, sino es en el cumplimiento de las obligaciones. Una persona es más persona, mejor persona, cuando cumple bien una obligación. Como antes he dicho, y cuando nadie aprecia lo que estás haciendo. Es decir, algo que te lleva a la obligación, estás obligado, pero no vas a tener un premio. Porque a veces cumples obligaciones y tienes premio. No, pero cuando cumples una obligación y no tienes premio porque solo te has enterado tú que lo has hecho, pero en ese momento te das cuenta del significado de la felicidad. Eso es la transmisión del saber, no son ciencias de libros, tomos. No, Occidente necesita una transmisión del saber que está dentro de cada uno de nosotros y que se refiere fundamentalmente a actitudes ante la vida. A ver. Yo le quería hacer dos preguntas. ¿Qué opina de... ¿Usted piensa que que se va a dar un referéndum de Cataluña por el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y qué opina de la islamización de Europa? Bueno, vamos a ver. Voy a frenar mi respuesta para que no se me vea el plumero, pero España ha tenido proyectos de ruptura múltiples, no es el primero. En 1923 se estructuró una organización que se llama GAL-EUSCA, Galicia, Euskadi, Cataluña. Lo que pasa es que en ese momento llegó lo que es la dicta blanda de Primo de Rivera y se terminó el proyecto de GAL-EUSCA. En 1930, en mi ciudad de San Sebastián, hubo un famoso pacto, el Pacto de San Sebastián, en la que asistieron casi todos los partidos para preparar la República, para que cayera la monarquía, que cayó en 1931. Entonces, lo que significa que este proyecto de ruptura, en este caso de la monarquía, existió. Pero es que en 1985 hubo un frente popular, todos contra los partidos de la derecha, que nos llevó a la Guerra Civil Española. Es decir, todo lo que ha significado lo que estamos viendo estos días de Cataluña, de ETA, todo tiene su referente histórico. El de ETA no, porque no había organizaciones terroristas como ETA, pero los movimientos nacionalistas, evidentemente que sí. Entonces no es ninguna novedad. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho mal casi siempre los españoles? Tener poca confianza en nosotros mismos. Vascos, murcianos, aragoneses, madrileños, pero que creemos en España, muchas veces no tenemos confianza en nuestra nación. Hizo mucho daño la leyenda negra que padecimos, que todos se pusieron de acuerdo, los anglosajones singularmente, en decir que España había actuado de una manera perversa, malvada en América. Eso nos acomplejó, nos encerró, como antes he dicho, nos llevó a un espíritu, se llama el espíritu de 1898, y nos llevó a la Guerra Civil Española en 1966. Entonces,
España es una nación. Cataluña no es una nación. Cataluña era un apéndice del reino de la corona de Aragón. Un apéndice. El País Vasco, mi tierra, era una parte de Castilla. Pero luego al final parece que son las comunidades históricas españolas o singulares españolas. A veces, yo en las relaciones que he tenido con Francia, cuando había que combatir a ETA y al terrorismo, que fue una organización que mataba desde Francia. El refugio estaba en Francia, la dirección estaba en Francia, la logística estaba en Francia. Aquí estaban las víctimas. Aquí venían a matar. Y yo pensé, los alemanes, si hubiesen tenido un grupo terrorista alemán viviendo en Francia, hubiesen permitido 1000 asesinatos de alemanes por una organización en Francia. Hubiese cerrado la frontera, hubiese roto las relaciones diplomáticas con la otra nación. Eso se llama complejo de inferioridad de los españoles en su conjunto. Entonces, lo que tenéis que ir adquiriendo es la seguridad de que ahora que se van a refugiar, esto que hoy tenemos en el gobierno, en el País Vasco, en Navarra y Cataluña, y van a hacer una ofensiva cuando pierdan el poder, pues no hay que tenerles miedo. Hay que saber defender con naturalidad la nación española. No hay que avergonzarse de la nación española. Yo el otro día estuve en Burgos en un acto muy bonito, muy interesante, de un gran mecenas, de un señor muy importante, y estaba el presidente de Castilla y León, estaba el presidente de Castilla-La Mancha, estaba expresidente del gobierno Rajoy, estaba la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, había exministros. Pero al final, en el último momento del acto, un acto muy solemne, se tocó el himno de Burgos. Y yo pensé, ¿pero por qué no tocan el himno español? Nosotros todos los actos de Neos los tocamos con el himno español. Porque como antes he dicho, España es una gran nación, ha sido una gran nación y ha tenido un complejo de inferioridad. Gracias a Dios tenemos las satisfacciones que nos da hoy Alcaraz y que nos daba Nadal y la selección de fútbol, pero tenemos que tener algo más que deportistas que puedan hacernos sentirnos orgullosos de España, ¿no? Si el problema del País Vasco y de Navarra es que ha sido difícil defender la idea de España, porque era una idea a perseguir, y hoy también. Eso es lo que te puedo decir respecto de Cataluña. Y respecto del islamismo, bueno, sucede una cosa similar, es decir, yo creo que en los islamistas el problema que hoy tenemos frente a ese fenómeno no son ellos, somos nosotros, porque nosotros no tenemos valores o fundamentos, los hemos estado perdiendo. Cuando entonces te viene otra civilización que los tiene, aunque se expresa en ocasiones con violencia, nosotros tenemos el riesgo de que como estamos inermes, de que no tenemos esos valores. Pues en un momento determinado hay ciudades europeas donde hay guetos de franceses o de cristianos, como son los arrabales de París o la ciudad de Bruselas en la que yo he vivido 10 años. Hay barrios auténticos donde cuesta ser francés o cuesta ser cristiano. Entonces, lo que hace falta es entender y comprender que el problema no son ellos, somos nosotros. En una sociedad con valores, con fundamentos, para utilizar el término que yo utilizo, si tiene fundamentos, puede absorberla mucha inmigración. Pero si tú no tienes fundamentos, al final ellos te invaden en sus costumbres. Entonces, pero el problema es nuestro, ¿eh? No es lo mismo una inmigración con valores de nuestra sociedad que una inmigración sin valores. De la misma manera que no es lo mismo una inmigración de los países americanos que de los países islamistas. Porque nosotros tenemos una crisis de civilización, porque tenemos una crisis de la verdad, una crisis en la que hemos dejado de creer. Esa es nuestra principal debilidad. Más que la maldad del movimiento, que es evidentemente en ocasiones perceptible del mundo islamista. Tenemos una más por aquí. Muy bien. Bueno, muchas
muchas gracias, Jaime. Quería preguntarle, digamos, desde la vivencia que fue en directo, pues aquel año, ¿no?, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, estamos en el Ministerio de Interior, y siempre, bueno, quería aprovechar la oportunidad porque siempre me he preguntado cómo debió ser el conflicto o la encrucijada, ¿no?, en cuanto a su conciencia, aunque estuviera el presidente del gobierno, pues digamos también en ese momento, en esa decisión, pero antes soltar presos de ETA o soltar a Ortega Lara, con lo que suponía pues un asesinato garantizado. Entonces, bueno, me imagino que sería complicado, dentro de que en teoría pueda ser claro, pero como cristiano católico usted, si nos puede decir, si no es muy invasiva la pregunta, ¿cómo vivió aquello tan tremendo? Me acuerdo sí. que fue angustioso, ¿no? Yo no tuve ningún problema de conciencia a Ortega Lara, ninguna, porque simplemente fue una acción brillante de la Guardia Civil que localizó en un zulo espantoso de Mondragón, en una nave, a Ortega Lara, pero ahí no hubo ningún problema de conciencia. El problema, digamos, de conciencia, en teoría, y yo no lo tuve, se podía haber producido cuando ETA, el 10 de julio, secuestra a Miguel Ángel Blanco. Y entonces sucedió que yo, desde el primer momento, sabía que no era un secuestro, era un asesinato a cámara lenta. Fue igual que el secuestro que tuvo lugar el año 80 con Rian, el abogado de Lemónida. Lo mataron a cámara lenta. Habían ido los reyes unos días a Guernica, a las juntas de Guernica, nos dieron un plazo de 72 horas para cerrar la central nuclear de Lemónida. No se cerró y lo mataron. No era un secuestro, era un asesinato a cámara lenta. Entonces, claro, yo había tenido la prueba, porque en la vida tienes que tener antes una experiencia. Yo había tenido la prueba del año 80 al que yo me he referido antes. Yo los momentos peores de mi vida no los pasé en los 96 cuando era ministro, sino yo los había vivido entre el año 1978 y 1982. Esos sí que fueron años de plomo, como antes he dicho, y muy duros, donde me di cuenta la enorme capacidad de hacer sufrir de un grupo que se había quedado sin conciencias personales, que eran simplemente y esencialmente asesinos, ¿no? Entonces, yo aquella noche, es verdad que cuando el día 11 de julio, le mataron el día 12 de julio a las 4 de la tarde, yo me acuerdo que el día 11 de julio, después de haber tenido un día muy intenso, porque hubo muchos mediadores y yo lo rechacé. Yo he dicho, no quiero. Unos eran de buena voluntad, otros de mala voluntad. Pero yo decía, es que yo estoy convencido que es un asesinato a cámara lenta. Es decir, ya el comando ha decidido matarle. A las 4 de la tarde del día 11 de julio, que era el día de mi cumpleaños, le van a matar. Pero, sin embargo, al no haber abierto ninguna vía de negociación, yo sabía, primero, que era inútil hacerlo, en mi opinión. Pero claro, al final siempre tienes la angustia cuando te quedas solo en tu despacho por la noche, a las 10, 11 de la noche. Has despachado todo el día, has despachado con las fuerzas del Estado para tratar de hacer un despliegue más eficaz, para localizar, sabiendo que estás buscando una aguja en un pajar. Pero al final dices, oye, de tu decisión está la muerte de este chico. Pero en ese momento yo reconozco, no tuve problema de conciencia. Yo no tuve duda de lo que había que hacer. No se podía hacer nada. Otros que lo dijeran, seguro que lo dijeron, pero yo tenía esa certeza moral. Y por eso no sufrí en ese momento. No sufrí más cuando te quedas tú solo y tienes poco el escalofrío. Esta posición va a llevar a la muerte a Miguel Ángel Blanco. Incluso algunos líderes de la oposición dijeron, qué distinto hubiese sido si le hubiesen secuestrado a tu hijo, o al presidente Aznar, al hijo del presidente Aznar. Bueno, siempre son situaciones límites que preferiría no haber tenido conmigo, pero el principio
la regla que rigió siempre nuestro comportamiento: no se puede negociar con terroristas. La última pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede restaurar la unidad nacional de España? ¿Y qué cree que le depara el futuro de Europa? Cuando se restaura los fundamentos de Yo digo lo que desearía. Yo desearía que España fuese una nación reconocible, que Europa fuese una unión reconocible, pero que nos reconocieran por nuestros fundamentos, por nuestra manera de afrontar la vida, que nos respetaran, porque ven que es una unión que tiene alma. Eso es lo que a mí me gustaría. El País Vasco, Cataluña, vamos a tener dos comunidades muy complejas para afrontarlas, pero yo creo que es posible, sí, creo que es posible. Ahora, que va a haber momentos muy complejos, va a haber momentos muy complejos. Hoy, evidentemente, los que nos gobiernan no quieren hacer esto, todo lo contrario, quieren desguazar España, quieren dar la seguridad social, si pueden, a los nacionalistas, la política de inmigración a los catalanes, hacer un nuevo convenio, concierto económico con Cataluña, como el vasco y el catalán. Eso no es una nación, lo que quedaría tras ello. O quieren dar los aeropuertos, quieren desguazar una nación, porque creen que su proyecto parte de la necesidad de una república confederal. Ya sabemos lo que quieren ellos. Ahora, la pregunta es que los que gobiernen luego tengan clara la dirección, lo que es la manera de revertir esta situación. Un proyecto de reversión. Ahora, va a ser muy importante, pues, el papel de vosotros, de las nuevas generaciones. Es decir, los políticos de una generación son el reflejo de la sociedad en la que uno vive. No son unos señores que vienen de Marte. Entonces tú tienes que conseguir fortalecer dentro de ti, en tu grupo, ese sentido y ese significado de España y la importancia de los fundamentos cristianos en tu vida. En la medida que eso se fortalezca, habrá políticos que traten de responder a ello, ¿no? Y mi generación, en ese sentido, que ha hecho algunas cosas buenas en el ámbito material, en el ámbito espiritual, hemos sido más bien una generación que ha hecho peor que mejor las cosas. Yo creo que, desde luego, en el País Vasco, mi generación se secularizó aquella sociedad, se dejó de creer. El dinero o lo material, preponderancia respecto de lo espiritual. Eso no funciona, es una sociedad que no funciona. Los líderes de esa sociedad, como es Estados Unidos, son líderes y al final tienen una gran potencia y pese a todo, están fracturados como nunca han estado dentro de su sociedad. No sé más, no sé qué te puedo decir más, sino simplemente que yo creo que, como decía Teresa de Calcuta, cuando un sacerdote le dijo cómo funcionan de mal todas estas cosas que tenemos, la universidad, la parroquia, el obispado, tal, y entonces Teresa le preguntó, ¿y por dónde empezamos el cambio, Santa Teresa de Calcuta? O no era santa. Y dijo ella, ¿por qué no usted y yo? ¿Por qué no empezamos por nosotros mismos? Entonces, el cambio empieza por uno mismo. Es decir, la crisis está en la persona. La solución solo estará si se produce un cambio de actitud humana, personal, de nuestras conciencias. Damos las gracias a Jaime. Los alumnos que han intervenido y que han preguntado, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero han sido preguntas interesantísimas que nos ha permitido también escuchar otras reflexiones y otros consejos pues más personales de don Jaime. También quiero agradecerle la anécdota de Burgos, don Jaime, porque me da oportunidad para comentar que aquí en este colegio cerramos cada año el acto de graduación de bachillerato escuchando en pie el himno de España. Queda inaugurada la semana de orientación vocacional. Muchas gracias.